Para empezar, ¿de qué trata este libro de la gestión del disenso? Un grupo de académicos argentinos encabezados por Mario Riorda, que es un decano de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Córdoba, ya han venido trabajando sobre diferentes investigaciones, líneas de investigación en América Latina, concretamente sobre la comunicación de los gobiernos. Y ellos, Mario Riorda tiene un libro anterior que se llama la construcción del consenso, que trata precisamente sobre cómo construyes el consenso en los gobiernos, entre la ciudadanía, los gobiernos, los grupos sociales, bla, bla, bla. El tema es la construcción del consenso. Entonces es un libro muy exitoso, referente a muchas universidades de América Latina y de Iberoamérica, en España, por ejemplo. Él es investigador de la Ortega y Gasset, y ahí está inserto ese texto como texto de cabecera. Entonces él de repente dice, bueno, ya hablamos de la construcción del consenso. ¿Qué pasa cuando un gobierno entra en problemas? ¿Qué pasa cuando un gobierno enfrenta una crisis? ¿Cómo resuelves esa crisis? ¿Cuáles son los elementos necesarios para enfrentar la crisis? Desde la comunicación. Entonces se aboca a convocar a un grupo de académicos especialistas, y cada uno de ellos aporta un ejemplo en diferentes países como Uruguay, Brasil, Colombia. Tú analizas el caso Malín precisamente porque estuviste cerca. ¿Te crees? Hay quien te señala a veces como el rescatador, el salvador. ¿Te consideras así o este caso va por otro lado? Yo siempre he dicho que la comunicación política no resuelve los problemas políticos. O sea, los problemas políticos se resuelven en política. La comunicación ayuda, la comunicación transmite esos mensajes, atempera, exalta, tiene diferentes factores. Pero si tú, por ejemplo, como persona tienes una esencia y dices una cosa distinta a lo que eres, nadie te lo cree. O sea, primero tienes que de una manera para que lo que comuniques refleje lo que eres, ¿no? El gobierno es lo mismo. El gobierno toma una decisión política y dice otra cosa, la gente no lo cree porque en los hechos no comprueba lo que está diciendo. De tal manera que las decisiones políticas tienen que llevar comunicación, pero no es el factor determinante. Nadie supo el cabildeo que hicieron el propio gobernador y los responsables de ello, del cabildeo político, con los grupos en el Congreso, ese tipo de cosas, ¿no? Que tampoco me correspondió a mí. Yo vi la parte de comunicación, o sea, la parte de comunicación, y el análisis, el artículo lo dice. Esto llevó 3 vertientes, 1, 2, pero como este artículo se refiere a la comunicación, hablemos de comunicación. O sea, que yo contribuí, creo que sí, todos pusimos nuestro grano de arena, más, menor, como tú quieras, pero que uno es únicamente responsable sería ostentoso, vanidoso y sería una mentira. Bueno, esto es un año electoral en México, ¿no? ¿Cómo percibes el ánimo de la población? ¿Habrá grandes abstenciones o a partir del 2006 la gente, como se dividió el país completamente, hay que ya la gente toma partidos, va a participar más? Mira, no es privativo de México. En América Latina, lo vimos ahora en Europa, con las elecciones el 20 de noviembre en España, hay un desencanto hacia los partidos, hay un agotamiento de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos ya no representan a nadie. Si tú haces un análisis o yo te quiero mejor dicho, compartir un análisis de cómo está compuesto la preferencia electoral en México a nivel nacional, y cada estado tendrá sus tamices, pero más o menos es una media, juntos los 3 partidos que tienen mayores posibilidades de ganar, PRD, PAN y PRI, juntos no alcanzan ni el 50% de lo que necesita un partido para ganar una elección. Es decir, el PRI, que es el que trae más electores ahorita de base, leales, no tiene más del 25%. El PAN tiene un 17%, el PRD tiene un 10-12%, si tú lo sumas, no suman 50%. Si definimos qué tipo de electores hay en México, hay 4 tipos de electores. El leal, el que vota por un partido siempre, que cada día se va reduciendo más, que es nuestros papás, nuestros abuelos, que siempre votaron por un partido, en este caso el PRI, después el PAN. Después el voto es el voto leal, el voto switcher, que es el que va cambiando como le va en feria. Y 3, el voto, por ejemplo, el voto switcher, bueno, entonces lo refiero. Y 3, el antipartido.
es aquellos electores que no votarían nunca a favor de un partido. O sea, hay mucho antiprismo, por ejemplo. O sea, por el que sea, menos ese, ¿no? Y cuarto, la abstención, que es una decisión, Ahora, el voto switcher. ¿Quiénes componen el voto switcher? Son jóvenes críticos, leen, están pendientes, usan las redes, son críticos, no asisten a los eventos políticos, no van a los mítines, no los puedes acarrear. Si bien es cierto, con lo que le pasó a Peña Nieto en la Feria del Libro, no va a perder la elección. Alguien me decía, ¿qué hubieras hecho en esa crisis? A ver, Peña Nieto no tuvo una crisis, tuvo una dificultad, que es distinto. La crisis tiene como consecuencia que pierdas el poder. Él no va a perder la elección por eso, pero sí le redujo puntos. Ayer Mitofsky sacó una reducción entre 3 y 4 puntos, igual Abundis, para Pentría, el gabinete. Entonces, que fue por ese tema tal vez una pérdida, pero también es el desgaste de la candidatura. Mencionabas hace rato las redes sociales. Hay políticos que todavía no se convencen de que sean básicas y letales, ¿no? Para alguna campaña, para perder puntos, y hay políticos que ya están entrando a esta nueva ola, pero también denostan completamente ya la televisión y los medios convencionales o tradicionales. Como experto, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que el tema de las redes sociales no es la panacea, como dices, es estratégica, pero no es condicionante de un triunfo. Es decir, no determina el triunfo electoral de un candidato. ¿Por qué? Porque las redes sociales, el segmento de población que está en redes sociales es muy reducido y otra no vota, ¿no? Ahora, ¿qué es importante? Sí, cómo lo uses, por eso digo que es estratégica. O sea, si las redes sociales o lo que tú metes en redes tiene repercusión en medios tradicionales, cuando haces ese vínculo, red social, medio tradicional, es donde digamos, puedes aprovecharlo. Es decir, no puedes hacer a un lado donde está la gente. Entonces, a lo mejor el candidato no está acostumbrado a usarlo, pero el que necesita convencer es al usuario, es como el consumidor. Tú tienes que ver los hábitos de uso, de consumo de los medios. Entonces, ¿qué nivel o porcentaje de población está usando redes? Ve a ese y ahí participa, pero no porque alguien decía, es que el caso Obama, pero México no es Estados Unidos, ni Peña es Obama, y ni los candidatos que ahora veremos son Obama. Ni tampoco la televisión, como se decía que Peña Nieto solo dependía de las televisoras. Yo creo que todavía la televisión sigue siendo el gran educador de este país. El mayor y el gran orientador, sí, claro. Bueno, una de mis hipótesis en el artículo que va en este libro es eso. Si el caso no hubiera subido a la tele, no hubiera pasado nada. Nadie se hubiera enterado. Solo los tuiteros. Porque no había Twitter todavía hace 10 años. Yo hace 6, perdón, 7. El caso del sí, ajá, sí. Que tú analizas. No el de Peña, no el de Peña. El que yo analizo. Entonces digo, si no hubiera subido a la tele, no hubiera pasado nada. Hubiera sido menos, porque diría Sartori en el caso de la videopolítica, en el Homo Videns, non vidi ergo non est, si no te veo no existes, o sea, necesito verte, ¿no? Y entonces la credibilidad se construye a partir de lo que ve y de lo que escucha. Entonces la gente vio y escuchó un diálogo que afectó su forma de conducirse, ¿no? Aunque las personas hagan lo mismo en corto, pero no puede que eso, o sea, ellos no soportan que eso se haga público. ¿Qué va a pasar en el proceso electoral que viene? Yo creo que pocos han reparado en que hubo una reforma en el 2007 después de la elección federal del 2006. Una reforma electoral donde hubo varias cosas. Uno, los spots ya se limitan en la contratación y ahora la hace el IFE. Parece que hay una modificación donde ahora van a ser los medios que determinan a dónde quieras pasar. Dos, tú no puedes enviar los spots como partido o candidato a los medios, tiene que ser a través del IFE o de tu partido. Tres, te tienen que dar, de acuerdo al peso de cada partido y lo que obtuvo en la anterior elección, te dan el número de spots. Cuatro, se prohibieron las campañas negativas. O sea, hay una campaña negativa, tú protestas y la bajan. Hay una serie de elementos, ¿no? Y obviamente la irrupción de las redes sociales. Si pudieras definir con un adjetivo o más o menos las imágenes o las campañas hasta ahorita de los precandidatos que has visto, ¿cómo definirías? Por ejemplo, a Josefina Vázquez Mota, si te digo cómo va, o Peña Nieto, o
A Peña Nieto lo veo que es pura imagen y poco contenido. A Josefina me parece que trae dentro del PAN la que tiene mayor idea de lo que tiene que hacer. Tiene varias características a su favor. Una, su condición de género, que puede explotarlo y aprovecharlo. Digo, hay varios ejemplos latinoamericanos de acceso al poder por parte de las mujeres, ¿no? ¿México ya está preparado? Yo creo que sí. Josefina, digo, no es que esté preparada, sino además, o sea, ¿qué hubo antes de ella o qué hay antes de ella? Y más allá de que sean los partidos. No es un asunto de mujer contra Calderón, es un asunto de quién lo puede hacer bien. Y creo que Josefina, por ejemplo, en su elección interna, está haciendo las cosas adecuadamente, está conquistando a su voto leal, que es el PAN. Ernesto Cordero está haciendo una campaña demasiado abierta, como un tiro de escopetas, le tira a todos y no le tira a nadie. Entonces no está generando. La elección ahorita que viene no es con todos, es con los panistas. Luego vayamos a la otra. Pero bueno, creo que Josefina, de los tres, creo que Josefina está mejor parada, tiene mayor idea. Y López Obrador, y de los tres, López Obrador, creo que es el que mejor está definiendo qué tiene que hacer en esta elección. Y él va a dar la sorpresa. Cambia López Obrador de discurso, completamente otro López Obrador del 2006. Eso fue lo que... Claro. ¿Cuál era una de las acusaciones que tenía la izquierda? Que nunca se podía poner de acuerdo. Las tribus y eso. Fue histórico. Mejor ahorita no se ponen de acuerdo los del PAN. Es que la democracia interna, bla, 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 pero están perdiendo tiempo. El PAN no está dando cuenta que está perdiendo tiempo. Y está perdiendo electores y está perdiendo leales. Siempre los partidos políticos y los candidatos tienen que definir de qué se trata esta elección. O sea, al final del camino es en qué queremos que piense el elector cuando vote. Y tiene que ser un concepto. ¿Cuál es el tema de campaña? Y te pongo muy, muy simple. ¿Cuál fue el tema de campaña de Rajoy contra Rubalcaba el 20 de noviembre en España? El cambio. El cambio para mejorar el tema del empleo, que era un asunto muy grave, o es un asunto, la economía, ¿no? La economía y el empleo que están asociados versus necesitamos otra gente que lo resuelva. En México está pasando exactamente lo mismo. Lo que tienen que utilizar como tema de campaña los partidos de oposición al PAN es el tema del cambio. Que fue lo que hizo ganar a Fox, ¿no? Exacto. Pero no es un tema de eslogan, ni tampoco es un tema que le pertenezca a nadie. El otro tema es, la otra estrategia que en campañas funciona muy bien es el asunto de la polarización. En las campañas electorales no debe haber medias tintas, porque si una gente me ofrece educación, salud, mejores obras, todo el rollo, y el otro me ofrece educación, salud, mejores obras, dicen, es que todos ofrecen lo mismo, ¿por quién voy a votar? El asunto es, ¿a quién le creo? Dos, ¿quién tiene el mejor perfil para resolver esos problemas? Tres, ¿quién te lo está comunicando mejor? ¿Qué está haciendo López Obrador? López Obrador está matando dos pájaros de un tiro. ¿De qué lo acusaron en 2006? López Obrador es un peligro para México. La izquierda es igual a violencia y todo bla bla bla, ¿no? Entonces dice, a ver, no es amor y paz, es que es muy inteligente su estrategia, es decir, estamos viviendo, ¿cuál es la principal preocupación de los mexicanos en este momento? Son dos problemas, empleo y seguridad. Y López Obrador es, para que México salga adelante, primero los pobres. Es fulminante esa frase, de verdad, y sigue con esa bandera. Está del lado de la gente que más lo necesita. Y a nivel de electores, es el grueso de los electores. Luego, dos, estamos sumidos en un país violento, muertes todos los días, bla bla bla. Pues vamos a construir una república de la paz, una república amorosa, violencia contra la paz. O sea, pareciera cursi, pero es muy muy determinante. Ya me enumeraste las características que debe tener un candidato ganador, o en qué se trabaja cuando se está trabajando con un candidato en campaña. La credibilidad, el que pueda convencer a la gente, el nivel de propuestas. ¿Cuáles son las que más cuesta trabajo? O si cuesta trabajo, por ejemplo, bajar al político, hacer que te crea, que te haga caso, por ejemplo, López Obrador, en su disposición de cambiar de discurso cuando alguien se lo aconsejó, ¿no? Yo he hecho encuestas con algunos perfiles de candidatos
y como persona sale bien evaluado, en el momento que le ponen la sigla de un partido se cae, ¿no? Pierde. Entonces, la otra es cómo construye su credibilidad y su perfil a partir de los atributos que la gente le reconoce. Hay tres maneras de construir la imagen de una persona. Una, a partir de los atributos que son naturales, ¿no? A una gente yo, sin que nadie me hable de él, yo sé que él es honesto, yo sé que él es trabajador, yo sé que es cumplido. O lo contrario, ¿no? Dos, de las estrategias de los adversarios. De repente le ponen una etiqueta. O sea, Peña Nieto se va a ir toda la campaña con la etiqueta de inculto. Los mismos priistas sienten pena ajena. Si es un buen trabajo no pierde la elección, pero pese a que trae la etiqueta de que no lee, puede que gane, ¿no? Es decir, esa es otra cosa. Entonces, el tema, o sea, la segunda es a través de las estrategias de los adversarios. Y la tercera es la etiqueta que tú misma quieras construir. A ver, es más fácil construir a alguien que no conocen, a alguien que ya conocen. Y que, o sea, un cuate que tuvo ya una imagen negativa durante mucho tiempo, reconstruirla, quitarla y reconstruirla es muy complejo. ¿Algo más que quieras saber? No, yo creo que el reto del 2012 de los partidos políticos es entender, uno, las nuevas reglas, no lo están viendo. Dos, que la gente que se dedica a eso sea profesional. ¿Qué es profesional? Que no, el problema de las campañas es que habilitan a los primos, los empleados. A ver, fulanito, ese nombre lo tal, ese de logística. ¿Por qué? Porque es un séquito, ¿no? No son especialistas. De confianza, tal. Pero la confianza limita la experiencia y lo profesional. Tres, creo que hay que profesionalizar las campañas políticas. Hay que enseñarle a la gente a que las cosas pueden ser distintas, no solo en términos de la política misma, sino el ejercicio de participación. Y que creo que la elección del 2012 nos va a dar muchas enseñanzas, porque vimos ya cosas en el 2000, en el 2006 vimos campañas negativas, campañas negras, sucias, como le llaman. En el 2012 no van a disminuir, la red va a ser un escenario de ello, pero creo que vamos a seguir aprendiendo. Para México, el hecho de que el partido hegemónico haya gobernado, que era el PRI, 80 años, y haya cambiado en los últimos 12, nos hace que el ejercicio de la comunicación política esté en pañales. ¿Por qué? Porque no tenemos otra cosa, no veíamos otra cosa, no había comparación. En América Latina tienen ya 30 años haciendo esos ejercicios, ya tienen experiencia. En Europa tienen otros 30, 40 años, en Estados Unidos tienen 60 años. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos aprendiendo y ellos ya están doctorados en eso. Por último, nada más me acaba de ocurrir, y López Obrador no tendrá más fuerza precisamente porque es algo que no hemos probado. No sé, yo creo que no necesariamente es un ¿cómo le llamamos? Una razón de voto, ¿no? Ahora vamos a darle la oportunidad a él. No es una razón de voto determinante, pero hay gente que puede pensar, ¿no? Oye, pues PRI, PAN y el PRD, ¿qué tal? Ya se pusieron de acuerdo. Puede pasar.